3:47 hora Venezuela. Ciudad Guayana empieza a caer por nodos. No es un apagón limpio, es cascada. Una subestación cae, otra se protege y se desconecta. Comunicaciones degradan, el agua pierde presión. En el centro de mando radar limpio, cielo vacío. Y aún así, hay impactos a distancia. En Caracas, la orden sale seca. Confirmar patrón. La respuesta llega igual, misiles de crucero. No ven la plataforma, solo ven el efecto. 30 minutos antes. 17 hora Venezuela, en Barksdale, Luisiana. Son las 01:17. Un B. Lancer despega. Indicativo Bone. Piloto mayor James Mittick. Potencia militar máxima. 4 F-101G 102 a régimen. Peso al despegue cercano a 216 toneladas. 3 bodegas internas. Carga cerrada 24 AGM 158. SSM. R. Alcance extendido. Vuelo autónomo. Ojiva penetradora para infraestructura crítica. Mittick no está ahí para mostrar fuerza. Está ahí para sostener tiempo y sincronía. En crucero, el B-1B mantiene 12.000 metros. Mach 0.92. Silencio táctico. Su rol es una capa, no la primera. La misión figura en documentos clasificados con un nombre directo: Operación Martillo Industrial. 3 semanas antes, un buque de suministros estadounidense se hunde en aguas internacionales del Caribe. La escalada cruza el punto de retorno. En Comando Sur, el criterio se vuelve frío. No buscan un golpe simbólico, buscan cortar capacidad. Y el punto que sostiene operaciones prolongadas está en Ciudad Guayana. Confluencia Orinoco-Caroní. Industria y energía en el mismo eje. En Gurí, Macagua-Pnis. Si ese eje se fractura, el país no se apaga, se degrada. En cadena, sin control. Del lado venezolano, el coronel Ricardo Mendoza prepara defensa con lo que queda. Sector de Defensa Aérea Suroriental, 26 años de carrera. Meticuloso, 14 días en alerta, 18 horas diarias. Señales interceptadas. Ataque inminente a infraestructura industrial. Mendoza redistribuye 3 baterías S-300B aún operativas. Triángulo defensivo. Norte, noroeste, oeste. Direcciones probables desde Colombia o desde el Caribe. Encima. Capas con buque M2. En vigilancia, sostiene 3 radares 36 funcionales. Procedimientos de alerta temprana. Ejercicios diarios. Objetivo: recortar segundos. Consigna fija: confirmar pista. No disparar a sombras. Pero el factor decisivo no está en el metal. Está en el patrón. Durante 2 semanas, satélites K-21 orbitando a 250 kilómetros registran posiciones, encendidos, rutas y tiempos. Resolución hasta 15 cm. En paralelo, EP-3E sostienen órbitas de recolección sobre el Caribe y capturan el pulso electrónico del sistema. Esa mezcla no produce información, produce una secuencia. Primero, obligar a dudar. Luego, ensuciar el cuadro. Después, cortar emisores. Y cuando el sistema intenta recomponerse, llega el golpe industrial. En el mar, la otra capa ya está lista. 2 destructores, Arleigh Burke, navegan a 180 millas de la costa venezolana. Orden codificada preparada. Tubos cargados. Rutas definidas. No buscan un duelo. Buscan abrir un corredor de decisión imposible. El plan vive o muere, por un margen mínimo menos de 4 minutos entre la primera indicación y la confirmación del ataque. Ese margen es suficiente para confundir. No es suficiente para defender.
A las 03:22 llega la primera indicación clara. La cadena confirma tarde. La alarma interna se activa tarde. Y para cuando el sistema entiende qué está viendo, la secuencia ya está corriendo. Esta información procesada por analistas de inteligencia en la base de MSAIL en Florida y correlacionada con señales electrónicas interceptadas por aviones espía EP que volaban constantemente en órbitas de recolección sobre el Caribe, había permitido a los planificadores desarrollar una secuencia de ataque tan meticulosamente coordinada que los venezolanos tendrían menos de 4 minutos desde la primera indicación de amenaza hasta la confirmación del ataque y la activación de la alarma interna. A las 03:22 de la madrugada, mientras el B-1B continuaba su vuelo hacia el sur a 12.000 metros de altitud y velocidad de crucero de Mach 0.92. Dos destructores de la clase Arleigh-Burke, que habían estado navegando en formación a 180 millas de la costa venezolana, recibieron la orden codificada de iniciar la secuencia de lanzamiento. En total, misiles de crucero Tomahawk Block abandonaron los destructores en un periodo de 6 minutos. Cada uno programado con coordenadas GPS precisas de objetivos específicos dentro del complejo industrial de Ciudad Guayana. Los misiles Tomahawk volaban a velocidades de crucero de aproximadamente 880 km a unos 50 metros sobre el océano. Para evitar la detección por los radares venezolanos, empleaban un sistema de navegación extraordinariamente sofisticado que combinaba guía inercial actualizada por GPS con correlación de terreno TERCOM. Mientras tanto, a las 03:38 de la madrugada, 4 aviones de guerra electrónica EA-18G Growler, que habían despegado desde el portaaviones USS George H.W. Bush, llegaron a sus posiciones de órbita y comenzaron a transmitir interferencia electrónica de espectro completo. El teniente primero Jorge Salazar, operador del radar de búsqueda 36 en Cincea. La batería S-300BM, desplegada al noroeste de Ciudad Guayana, fue el primero en reportar la anomalía, las 03:44 de la madrugada. 8 cazas F-22 Raptor, que habían estado patrullando en órbitas de espera sobre territorio colombiano, recibieron autorización para penetrar el espacio aéreo venezolano y comenzar operaciones de supresión de defensas aéreas. El primer misil antirradiación impactó el vehículo de radar cuando éste había logrado desplazarse a apenas 80 metros de su posición original. Durante los siguientes 12 minutos, los FF-22 Raptor lanzaron 17 misiles antirradiación adicionales contra emisores venezolanos, destruyendo sistemáticamente los radares restantes. A las 04:01 de la madrugada, el coronel Mendoza tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Las sirenas comenzaron a sonar a través de Ciudad Guayana a las 04:04 de la madrugada. A las 04:41 de la madrugada, los primeros misiles Tomahawk alcanzaron los límites exteriores de Ciudad Guayana. El primer Tomahawk impactó la sala de celdas electrolíticas número 3. Las explosiones en Benalum fueron vistas y sentidas en toda Ciudad Guayana. La destrucción de Macagua Piniusos tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de Ciudad Guayana. Las 04:49 de la madrugada, apenas 8 minutos después de los primeros impactos, el Sistema Eléctrico Nacional Venezolano comenzó a experimentar fallos en cascada, con la pérdida repentina de más de 2 gigavatios de generación. Las plantas eléctricas restantes en otras partes del país intentaron compensar automáticamente aumentando su producción, pero la carga repentina excedió su capacidad de respuesta. Los sistemas de protección automática, diseñados para prevenir daños a equipos costosos, desconectándolos cuando detectan condiciones anormales, comenzaron a activarse, desconectando generadores adicionales y agravando el desbalance. En cuestión de minutos, ciudades a cientos de kilómetros de distancia, incluyendo Caracas, Valencia y Maracaibo, se sumergieron en oscuridad total.
Hospitales que dependían de la red vieron sus luces apagarse, obligados a cambios de emergencia a generadores diésel de respaldo que, en muchos casos, no habían sido probados en meses, y algunos fallaron al intentar arrancar. Sistemas de bombeo de agua potable se detuvieron, dejando a millones sin suministro. Semáforos dejaron de funcionar, creando caos en intersecciones en plena hora pico. A las 04:53 de la madrugada, el bombardero B-1B, Mytkyk, alcanzó su punto de lanzamiento a 120 kilómetros al norte de la ciudad, volando a 12.000 metros de altitud. Mytkyk abrió las bodegas de armamento del B-1B Lancer, exponiendo los 24 misiles AGM-158 en sus lanzadores rotativos internos. El sistema de armas computarizado había calculado continuamente las soluciones óptimas durante el vuelo, con todos los parámetros verificados. Mostró luz verde. Mytkyk transmitió a su tripulación, iniciando secuencia principal. 24 misiles programados para liberación automática secuencial en intervalos de 5 segundos. Tiempo hasta el primer lanzamiento 30 segundos. El oficial de sistemas de armas confirmó: afirmativo, misiles verificados, coordenadas cargadas, guía alineada, listos. El primer AGM-158 se separó del bombardero a las 04:53:47, mientras el país se sumergía en el apagón más severo de su historia. La secuencia de golpes sobre Ciudad Guayana continuaba implacable. Las instalaciones de almacenamiento de PEPSA fueron alcanzadas a las 05:08. A las 05:11 con los últimos impactos. El ataque finalmente cesó. Los lanzamientos continuaron como un reloj. Un misil cada 5 segundos, hasta que los 24 habían sido disparados en un periodo de 2 minutos. Estos misiles con alcance de alta velocidad cada uno y ojivas penetradoras diseñadas para destruir búnkers reforzados, representaban la amenaza más letal de toda la operación. Estaban programados para atacar los objetivos más duros y críticos de la ciudad: los puentes principales sobre el río Orinoco, las instalaciones de almacenamiento de petróleo de PEPSA, las subestaciones eléctricas principales y los edificios de comando gubernamentales que coordinaban operaciones industriales. Los puentes sobre el Orinoco eran especialmente críticos porque representaban los únicos puntos de conexión vial entre Ciudad Guayana y el resto de Venezuela al norte del río. Su destrucción aislaría completamente la ciudad, impidiendo el movimiento de suministros de emergencia, equipos médicos y personal de rescate. 4 misiles AGM-158 convergieron sobre el puente Angostura, la estructura de acero de 1678 metros de longitud que había sido inaugurada en 1967 y servía como arteria vial principal. Los misiles impactaron puntos estructurales críticos calculados por ingenieros militares. 2 impactaron las torres de suspensión principales, cuyas vigas de acero colapsaron bajo la fuerza de las explosiones, y 2 más impactaron el centro del tablero del puente, creando un boquete de 50 metros de ancho, por donde secciones completas del puente cayeron al río Orinoco. Decenas de abajo, el puente Orinoya, otra estructura crítica situada a 15 kilómetros de río arriba, sufrió un destino similar cuando 3 misiles AGM-158 destruyeron sus pilares de concreto reforzado, causando el colapso de 2 de sus 4 carriles. Las instalaciones de almacenamiento de PEPSA, ubicadas en la zona industrial norte, contenían aproximadamente 420,000 barriles de petróleo crudo pesado y productos refinados en 32 tanques cilíndricos masivos. 6 misiles AGM-158 fueron asignados a estos tanques cuando los primeros misiles impactaron a las 05:08 de la madrugada. Las explosiones iniciales rompieron los tanques, liberando decenas de miles de barriles de petróleo, que inmediatamente se incendiaron. La columna de humo negro y espeso que se elevó hacia el cielo alcanzó una altura de miles de y se extendió más de 20 kilómetros a favor del viento, cubriendo sectores residenciales del este de la ciudad.
en una oscuridad artificial tóxica que dificultaba la respiración y forzaba a miles de residentes a evacuar con pañuelos mojados, cubriendo sus rostros. El teniente coronel venezolano Antonio Silva, comandante de la estación de bomberos principal de Ciudad Guayana, describió la imposibilidad de su situación. Recibimos llamadas simultáneas de incendios en 17 ubicaciones diferentes a través de toda la ciudad. Teníamos 8 camiones de bomberos operativos y 32 bomberos en servicio para responder a una catástrofe de proporciones que requeriría 100 camiones y 500 hombres. A las 5:11 de la madrugada, con los últimos misiles impactando sus objetivos, el bombardeo finalmente cesó. El silencio que siguió era casi tan inquietante como el ruido de las explosiones había sido. Ciudad Guayana, que 35 minutos atrás había sido un complejo industrial funcional, ahora era una zona de desastre humanitario. En los hospitales de Ciudad Guayana el caos era absoluto. El Hospital Universitario de Ciudad Guayana vio llegar una avalancha de víctimas en las horas siguientes al ataque. El doctor Carlos Ramírez describió la situación. Recibimos más de 400 víctimas en las primeras 3 horas. Las explosiones secundarias liberaron gases tóxicos que se dispersaron a través de áreas residenciales, causando problemas respiratorios severos en miles de personas, particularmente niños pequeños y ancianos. Las estimaciones iniciales del daño económico revelaron la magnitud asombrosa de la destrucción. En CBG Benalum, el 70% de la capacidad de producción de aluminio había sido destruida con daños estimados en 890 $1,000. Solo en equipamiento industrial, CBG Alcasa, había sufrido destrucción del 68% de su capacidad. Las plantas Macagua y 2 requerirían reconstrucción estimada en unos 240 $1,000 y un mínimo de 18 meses antes de restaurar capacidad completa. El daño acumulado directo ascendía aproximadamente a $4,700 millones, pero las consecuencias económicas indirectas eran potencialmente mucho mayores. Analistas estimaban que el impacto total en el PIB venezolano durante los próximos 3 años podría exceder los $18 millones. Los analistas estadounidenses consideraron la operación un éxito rotundo desde perspectiva militar. Sin embargo, las implicaciones políticas y humanitarias eran más complejas. China y Rusia denunciaron el ataque como desproporcionado. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la legalidad de atacar infraestructura de doble uso. Para los residentes de Ciudad Guayana, estas discusiones abstractas tenían poca relevancia. Familias dormían en refugios improvisados. Hospitales operaban con capacidad reducida. Escuelas permanecían cerradas indefinidamente. Miles habían perdido empleos que probablemente no retornarían durante años. El coronel Mendoza reflexionó semanas después. No fue falta de valentía. Fue enfrentar un adversario con capacidades que excedían fundamentalmente las nuestras. En las semanas posteriores al ataque, Ciudad Guayana dejó de ser reconocible incluso para quienes habían vivido allí toda su vida. Las zonas industriales del este y norte de la ciudad permanecían humeantes días después con incendios subterráneos en tanques colapsados y estructuras metálicas retorcidas que seguían irradiando calor. El aire tenía un olor permanente a petróleo quemado, metal caliente y productos químicos, una mezcla que se impregnaba en la ropa, en la piel y en los pulmones de quienes aún permanecían en la ciudad. La evacuación inicial había sido caótica e incompleta. Se estimaba que cerca de 320,000 personas habían abandonado la ciudad en los primeros 3 días posteriores al ataque, muchas de ellas caminando durante horas o días hacia pueblos rurales sin infraestructura para recibir tal afluencia humana. Escuelas rurales improvisaron refugios con colchonetas en el suelo. Iglesias abrieron sus puertas y comunidades enteras compartieron lo poco que tenían con familias desplazadas que habían llegado sin nada más que la ropa que vestían esa madrugada. Los hospitales operaban en modo de crisis permanente. El Hospital Universitario de Ciudad Guayana, aún con generadores de respaldo, se vio obligado a cerrar a las completas por falta de combustible diésel.
ya que los sistemas de distribución estaban interrumpidos y las reservas locales habían sido priorizadas para servicios militares y gubernamentales. Cirugías selectivas fueron canceladas indefinidamente. Pacientes con enfermedades crónicas como insuficiencia renal o cáncer comenzaron a morir no por heridas directas del ataque, sino por la imposibilidad de recibir tratamientos regulares. El doctor Carlos Ramírez relató semanas después: lo más duro no fue el día del ataque, fue lo que vino después. Ver a personas morir lentamente porque no teníamos electricidad constante para diálisis, porque no había medicamentos refrigerados, porque los antibióticos se acabaron. Es una forma de violencia silenciosa que no aparece en las imágenes iniciales del bombardeo, pero que mata igual. En los barrios más cercanos a las plantas industriales destruidas, los niveles de contaminación del aire y del suelo superaban ampliamente los límites considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud. Estudios preliminares realizados por ingenieros ambientales venezolanos, trabajando con equipos limitados, detectaron concentraciones elevadas de metales pesados, partículas de alúmina en suspensión y residuos de hidrocarburos que hacían inhabitables amplias zonas residenciales. Miles de familias recibieron órdenes de reubicación permanente, perdiendo no solo sus empleos, sino también sus hogares. El impacto psicológico fue igualmente devastador. Clínicas improvisadas comenzaron a atender a niños con síntomas de estrés postraumático, insomnio, mutismo selectivo, miedo extremo a ruidos fuertes. Adultos que habían sobrevivido a las explosiones mostraban signos de ansiedad crónica, depresión severa y culpa del superviviente. Psicólogos locales describían una ciudad traumatizada colectivamente, donde el sonido de un motor o un trueno era suficiente para provocar pánico, mientras Ciudad Guayana luchaba por sobrevivir. La batalla política y diplomática se desarrollaba en escenarios completamente distintos. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en sesiones de emergencia durante varios días consecutivos. Representantes de Estados Unidos defendieron la legalidad del ataque bajo el principio de legítima defensa y la doctrina de objetivos de doble uso, argumentando que la infraestructura destruida sostenía directamente la capacidad militar venezolana. El embajador estadounidense presentó imágenes satelitales, diagramas técnicos y evaluaciones de inteligencia que mostraban la integración de la red eléctrica y la producción de aluminio con instalaciones militares. No se trató de un ataque indiscriminado, declaró. Fue una operación precisa planificada para minimizar víctimas civiles, ejecutada en horas de baja ocupación industrial y precedida por advertencias indirectas. Rusia y China respondieron con dureza. El representante ruso calificó el ataque como una demostración brutal de poder imperial que ignora deliberadamente las consecuencias humanas. China enfatizó el precedente peligroso de normalizar ataques a infraestructura crítica en países en desarrollo, advirtiendo que tales acciones erosionaban décadas de consenso internacional sobre la protección de civiles. Organizaciones no gubernamentales presentaron informes paralelos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron el impacto humanitario indirecto del apagón nacional, señalando que la pérdida de electricidad había causado muertes en hospitales y afectado desproporcionadamente a poblaciones vulnerables. Aunque reconocían la complejidad legal de los objetivos de doble uso, cuestionaban la proporcionalidad del daño causado frente a los beneficios militares obtenidos. En medios internacionales, la narrativa se fragmentó. Algunos analistas militares elogiaban la operación como un ejemplo de guerra moderna altamente integrada, destacando la sincronización entre guerra electrónica, supresión de defensas aéreas y ataques de precisión. Otros la presentaban como una advertencia sobre el futuro de los conflictos, donde ciudades enteras podían ser paralizadas sin necesidad de invasiones terrestres. En América Latina, la reacción fue mayoritariamente de condena. Gobiernos de la región expresaron preocupación por la estabilidad regional y el impacto humanitario,
temiendo que el conflicto escalara o sentara un precedente peligroso para la soberanía de infraestructuras civiles estratégicas. Meses después, los planes de reconstrucción comenzaron a tomar forma, al menos sobre el papel. Ingenieros evaluaron los restos retorcidos de Macagua y concluyendo que gran parte de la infraestructura tendría que ser demolida por completo antes de cualquier reconstrucción. La represa de Guri, aunque no había sido atacada directamente, operaba a capacidad reducida debido a daños en subestaciones y líneas de transmisión, manteniendo al país en un estado de racionamiento eléctrico permanente. Los costos superaban con creces las capacidades financieras del Estado venezolano. Con acceso limitado a financiamiento internacional, sanciones vigentes y una economía ya debilitada, la reconstrucción avanzaba lentamente. Algunos expertos hablaban de una década perdida para la región de Guayana, donde generaciones enteras verían truncadas oportunidades educativas y laborales. Para muchos habitantes, la ciudad que conocían había dejado de existir. Carmen López, la trabajadora de Alcasa, terminó emigrando con su familia a otro país sudamericano. Antes de irse, visitó por última vez los restos de la planta donde había trabajado casi 30 años. No era solo un trabajo, dijo. Era una comunidad y ahora solo quedan ruinas. En academias militares de todo el mundo, la Operación Martillo Industrial comenzó a estudiarse como caso de referencia. Diagramas de la operación aparecieron en presentaciones, manuales y conferencias. Pero en Ciudad Guayana el nombre no se usaba. Allí simplemente se hablaba de la madrugada. Cada año el aniversario del ataque se conmemora con vigilias silenciosas. Velas encendidas frente a edificios aún en ruinas. Nombres leídos en voz alta. No como acto político, sino como memoria. Porque más allá de análisis estratégicos, doctrinas militares o debates legales para quienes estuvieron allí, todo se reduce a una verdad simple. En 35 minutos, una ciudad cambió para siempre. Con el paso de los meses, Venezuela entera comenzó a sentir las ondas expansivas de lo ocurrido en Ciudad Guayana, no como un evento aislado, sino como una fractura estructural que alteró el funcionamiento cotidiano del país. El apagón inicial, que había asumido las principales ciudades en oscuridad total durante horas o días, dio paso a un sistema eléctrico inestable, fragmentado y permanentemente al borde del colapso. La pérdida de más del 40% de la capacidad de generación no solo significó menos electricidad, sino una red forzada a operar fuera de sus parámetros de diseño, con transformadores sobrecargados, líneas de transmisión funcionando al límite térmico y plantas termoeléctricas antiguas exigiéndose más allá de lo prudente. En Caracas, los cortes de energía se volvieron parte de la rutina diaria. Zonas enteras pasaban 10, 12 o hasta 14 horas sin electricidad. Ascensores detenidos atrapaban a personas durante horas. Alimentos se dañaban en refrigeradores apagados. Comercios pequeños cerraban definitivamente al no poder costear plantas eléctricas privadas. En hospitales, incluso con generadores, el racionamiento obligaba a priorizar áreas críticas, mientras otras permanecían a oscuras. La escasez de agua potable se convirtió en otro frente de crisis, sin energía suficiente para operar estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. El suministro se volvió intermitente o inexistente en vastas zonas urbanas. Familias hacían filas durante horas para llenar recipientes con agua de camiones cisterna. Brotes de enfermedades gastrointestinales comenzaron a aparecer, particularmente en comunidades densamente pobladas, donde el acceso a agua limpia era ya precario antes del ataque. El impacto económico se profundizó rápidamente, con la producción de aluminio reducida a una fracción de su capacidad previa. Venezuela perdió uno de sus principales generadores de divisas no petroleras. Contratos internacionales fueron cancelados o incumplidos. Clientes históricos buscaron proveedores alternativos en otros países, muchos de los cuales nunca regresarían.
incluso si la producción se restablecía años después. La región de Guayana, que durante décadas había sido presentada como el corazón industrial del país, se transformó en un símbolo de vulnerabilidad y estancamiento. Miles de trabajadores especializados, ingenieros, técnicos, operadores industriales quedaron desempleados de la noche a la mañana. Algunos fueron reubicados temporalmente en tareas administrativas o de mantenimiento menor, pero la mayoría enfrentó la decisión de emigrar o reinventarse en una economía incapaz de absorber su experiencia. La fuga de talentos se aceleró, erosionando aún más la capacidad del país para una eventual reconstrucción. En lo político, el ataque marcó un antes y un después. El discurso oficial se endureció enfatizando resistencia y soberanía, pero internamente surgieron tensiones sobre la viabilidad de sostener un conflicto prolongado frente a una potencia militar claramente superior. Documentos filtrados posteriormente revelarían debates intensos dentro de la cúpula militar sobre la necesidad de cambiar doctrinas defensivas, descentralizar infraestructura crítica y reconsiderar la concentración industrial como modelo estratégico para la población civil. Sin embargo, estas discusiones eran lejanas. Lo inmediato era sobrevivir, adaptarse a la escasez, aprender a vivir con menos luz, menos agua, menos trabajo y menos certezas. El ataque a Ciudad Guayana no solo había destruido edificios y puentes, había erosionado la sensación básica de estabilidad que permite a una sociedad planificar su futuro. A medida que los años comenzaron a pasar, historiadores, analistas militares y académicos empezaron a situar el ataque dentro de un marco más amplio. Ya no se hablaba solo de Ciudad Guayana, sino de un punto de inflexión en la forma en que se concebía la guerra moderna contra estados con infraestructura crítica altamente centralizada. La Operación Martillo Industrial se convirtió en caso de estudio obligatorio en academias militares, universidades de relaciones internacionales y centros de análisis estratégico alrededor del mundo. Los estudios destacaban la integración casi perfecta de capacidades, inteligencia satelital, interceptación de señales, guerra electrónica, supresión de defensas aéreas y ataques de precisión a larga distancia. Se señalaba como en cuestión de horas, un país podía ser llevado a una crisis sistémica sin necesidad de ocupación territorial ni enfrentamientos masivos entre fuerzas terrestres. Para algunos era la demostración definitiva de la supremacía tecnológica. Para otros, una advertencia inquietante sobre la fragilidad de las sociedades modernas, altamente dependientes de infraestructura interconectada. En Venezuela, el recuerdo del ataque se transmitía de forma distinta, no como un ejercicio académico, sino como memoria viva. En Ciudad Guayana, generaciones más jóvenes crecieron escuchando relatos de la madrugada, historias contadas por padres y abuelos sobre explosiones que iluminaron el cielo, sirenas que nunca antes habían sonado de verdad, y una ciudad que despertó siendo otra. Las ruinas de algunas instalaciones industriales permanecieron durante años como recordatorios físicos de lo ocurrido, demasiado costosas de remover y demasiado significativas para olvidar. El coronel Ricardo Mendoza se retiró del servicio activo 2 años después del ataque. Nunca fue sancionado formalmente. Los análisis internos concluyeron que había actuado con los recursos disponibles y tomado decisiones correctas bajo circunstancias imposibles, entrevistas privadas. Sin embargo, hablaba del peso que cargaba. Uno entrena toda su vida para defender. Decía, pero nadie te prepara para aceptar que hay batallas que no puedes ganar. Solo intentar que el costo humano sea menor. En Estados Unidos, la operación fue mencionada ocasionalmente en discursos y documentos estratégicos, pero rara vez en detalle. Para el público general, pasó a ser uno más de los muchos episodios lejanos en un mundo constantemente sacudido por conflictos. Para quienes la planificaron y ejecutaron, quedó como ejemplo de eficiencia operacional, aunque algunos oficiales retirados expresarían años después inquietudes morales sobre el impacto a largo plazo en la población civil. Con el tiempo,
El ataque a Ciudad Guayana dejó de ser noticia y pasó a ser historia. Pero su legado persistió en lecciones duras. Que la infraestructura es tan vulnerable como decisiva. Que la distancia ya no protege a nadie. Y que en la guerra moderna, la línea entre objetivo militar y vida civil es cada vez más delgada. Y así, más allá de mapas, cifras y análisis, quedó una verdad imposible de cuantificar. Que en una sola madrugada, el curso de millones de vidas fue alterado para siempre. No por lo que hicieron, sino por el lugar donde vivían cuando el fuego cayó del cielo. Con el paso de los años, Venezuela no se reconstruyó, se reconfiguró. La diferencia no era semántica, sino estructural. Reconstruir habría implicado restaurar lo perdido. Reconfigurarse significó aprender a existir sin ello. La pérdida del complejo industrial de Guayana no fue compensada por nuevas infraestructuras equivalentes, ni por inversiones extranjeras significativas, ni por una transformación productiva planificada. En su lugar, el país entró en una etapa prolongada de adaptación forzada, donde la escasez dejó de ser una emergencia y pasó a ser un estado permanente. La red eléctrica nacional se convirtió en un sistema fragmentado con islas energéticas que operaban de forma semi-independiente. Algunas regiones recibían electricidad de manera intermitente, otras dependían casi exclusivamente de generación local improvisada. El concepto de servicio continuo desapareció de la vida cotidiana. Las personas comenzaron a organizar sus rutinas alrededor de los horarios de electricidad, como antes se hacía con el agua o el transporte público. Cocinar, cargar teléfonos, estudiar o trabajar pasó a ser una cuestión de sincronización con la energía disponible. En Ciudad Guayana, la ciudad atacada, el paisaje urbano cambió de forma irreversible. Zonas que antes vibraban con actividad industrial quedaron convertidas en extensiones silenciosas de estructuras oxidadas y edificios a medio derrumbar. La vegetación comenzó a reclamar espacios donde antes había concreto y acero. Árboles crecían entre grietas de antiguas vías ferroviarias industriales. Animales regresaron a áreas que durante décadas habían sido hostiles para la vida silvestre. Una nueva generación creció sin conocer la ciudad como centro industrial. Para ellos, Benalum, Alcázar y Magua no eran fuentes de empleo ni símbolos de progreso, sino ruinas. Referencias en relatos de adultos. Nombres asociados a antes de la madrugada. En las escuelas, los maestros explicaban la historia reciente con cuidado. Conscientes de que muchos estudiantes tenían padres o abuelos directamente afectados, la narrativa no se enseñaba como una lección política, sino como un hecho traumático que había definido el presente. La migración interna transformó la demografía del país. Comunidades enteras de antiguos trabajadores industriales se asentaron en otras ciudades o zonas rurales, llevando consigo conocimientos técnicos que pocas veces pudieron aplicar. Algunos improvisaron talleres, pequeños emprendimientos, servicios de reparación. Otros simplemente se integraron al vasto sector informal. La identidad del trabajador de Guayana, antes asociada al orgullo técnico e industrial, se diluyó lentamente. En lo cultural, el ataque generó una producción silenciosa pero persistente. Canciones, poemas, murales y relatos orales comenzaron a circular especialmente en la región sur del país. No hablaban de aviones ni de misiles, sino de la noche interminable, del ruido lejano, del día siguiente sin luz. El evento se convirtió en metáfora de pérdida, de quiebre, de fragilidad. La madrugada pasó a significar cualquier cambio abrupto e irreversible. A nivel institucional, el Estado nunca volvió a concentrar su infraestructura crítica. Del mismo modo, nuevas doctrinas inspiradas tanto por necesidad como por miedo promovieron la descentralización parcial de servicios, aunque con resultados desiguales. La lección había sido aprendida de la forma más dura. Lo centralizado es eficiente, pero también vulnerable. Sin embargo, lo más profundo fue el cambio psicológico colectivo.
La confianza en la continuidad del día a día se había roto. La idea de que mañana todo seguirá igual dejó de ser una certeza tácita. En su lugar se instaló una conciencia constante de precariedad. Una sociedad entera aprendió que incluso lo más sólido, represas, industrias gigantes, ciudades completas, podía desaparecer en minutos. Fuera de Venezuela, el ataque a Ciudad Guayana continuó proyectando sombras largas sobre el pensamiento estratégico internacional. Años después, en conferencias de seguridad y foros multilaterales, el caso seguía apareciendo como referencia inevitable cuando se discutía la protección de infraestructura crítica en la era de la guerra de precisión, no como un ejemplo cerrado, sino como una advertencia abierta. Países con economías altamente industrializadas comenzaron a revisar sus propios modelos de concentración productiva, represas, plantas nucleares. Complejos petroquímicos y nodos eléctricos fueron reevaluados no solo desde el punto de vista técnico, sino estratégico. La pregunta dejó de ser ¿es eficiente? Y pasó a ser ¿qué ocurre si desaparece mañana? Simulaciones de ataques, fallos en cascada y apagones prolongados se convirtieron en ejercicios habituales en gabinetes de defensa y energía. Al mismo tiempo, surgió un debate ético cada vez más intenso. Juristas internacionales discutían si el marco legal existente era suficiente para regular conflictos donde el daño principal no provenía de víctimas directas, sino de colapsos sistémicos que mataban lentamente. Hospitales sin energía, agua contaminada, economías paralizadas. El concepto de proporcionalidad comenzó a tensionarse hasta sus límites teóricos. Algunos académicos acuñaron el término violencia infraestructural para describir acciones militares que, sin atacar directamente a civiles, destruían las condiciones materiales necesarias para su supervivencia digna. Ciudad Guayana se convirtió en el ejemplo más citado, no por su singularidad, sino porque mostraba con claridad algo que antes era abstracto: que una ciudad puede ser derrotada sin ser ocupada, y una sociedad puede ser quebrada sin una sola batalla terrestre, círculos militares. La operación fue analizada desde otro ángulo. Se discutía su eficacia, sí, pero también sus consecuencias imprevistas. Algunos estrategas señalaban que ataques de este tipo podían generar resentimientos duraderos, radicalización y desestabilización regional a largo plazo. Otros advertían que normalizar este tipo de acciones reduciría el umbral de lo aceptable en futuros conflictos, haciendo que ninguna infraestructura civil se sintiera verdaderamente segura. Mientras tanto, en Ciudad Guayana la vida seguía, no como antes, pero seguía. Nuevos mercados informales surgieron donde antes había fábricas. Niños jugaban entre estructuras oxidadas sin conocer su propósito original. Adultos mayores señalaban edificios y decían, ahí trabajé yo. La memoria convivía con la necesidad de avanzar. Cada aniversario de la madrugada, la ciudad se detenía por un momento. No había desfiles ni discursos grandilocuentes, solo silencio, velas y a veces cortes de electricidad que parecían llegar puntuales como si el sistema mismo recordara. En ese silencio se condensaba todo lo que el mundo analizaba desde lejos: que la guerra moderna no termina cuando cesan las explosiones, sino cuando las consecuencias dejan de propagarse. Y eso en Ciudad Guayana aún no había ocurrido. Si este informe te dejó claro cómo se puede derrotar a una región por infraestructura y no por frentes, suscríbete a Alerta Global. Deja tu país en comentarios y responde una sola pregunta. ¿Debería considerarse legítimo atacar el pulso civil, energía, agua y logística para forzar decisiones políticas? Comparte el video si quieres más análisis de guerra moderna y colapsos sistémicos. Este video es un escenario totalmente ficticio, creado únicamente con fines educativos y de análisis estratégico. No representa hechos reales ni incita a la violencia.